A lo largo de estos últimos días, Radio Televisión Española está inmersa en la campaña Pasión por leer. Y en este marco, La aventura del saber ha querido invitar a un hombre que ha escrito y ha hablado mucho acerca del impacto de lo digital en el universo de la lectura, de la adquisición de conocimiento y del mundo editorial. Joaquín Rodríguez, buenos días. Buenos días, María. Joaquín, tu currículum es amplísimo. Realmente no es fácil explicarle a la gente de cuántas maneras has conectado con el mundo editorial a lo largo de estos años. Yo apunto aquí unas cuantas cosas. Actualmente trabajas en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación, has estado al frente de varios proyectos de digitalización de bibliotecas, asesorado de editoriales, trabajado en el ámbito editorial en el sentido más general. Digamos que con esa visión panorámica que te han dado, trabajar en todos estos sitios, ¿es fácil contestar cómo va a ser el futuro, qué va a pasar? Bueno, no es sencillo decir cómo va a ser el futuro, ninguno de nosotros podemos anticipar exactamente cómo va a ser, sin embargo sí tenemos antecedentes históricos suficientes como para prever qué va a pasar. Ten en cuenta que la transformación que estamos ahora mismo viviendo, la transformación digital, es de una magnitud solo comparable a la transición seguramente de la oralidad a la escritura, a la invención misma de la escritura, a la invención de la imprenta, esos grandes momentos o hitos históricos en donde se han producido esos enormes cambios que han transformado a la humanidad. Y estamos inmersos en ese cambio ahora mismo. Fíjate que nunca antes se han dado estas tres transformaciones de manera simultánea. Ya no creamos los contenidos de la manera que los creábamos antes, ahora lo hacemos de manera nativamente digital, ya no los difundimos ni los transmitimos de la misma manera que lo hacíamos antes. Cuando teníamos algo analógico lo teníamos que distribuir de otra manera distinta porque era una mercancía tangible, ahora no. La naturaleza digital de los contenidos permite transmitirla de una manera completamente distinta y tampoco la usamos de la misma manera. Disponemos de dispositivos digitales móviles para consumir esos contenidos de una manera distinta, para transformarlos, para compartirlos de una manera enteramente diferente a la que hemos conocido hasta ahora. Nunca en la historia de la humanidad han acontecido esos tres cambios de manera simultánea y eso nos permite prever que las cosas desde luego no serán iguales. ¿Y van a cambiar hasta el punto, por ejemplo, en el que realmente vamos a dejar de consumir libros de manera individual, que es como casi siempre lo hemos hecho, y hablamos de una experiencia colectiva que tiene que ver con reunirte con gente afín y con reunirte no necesariamente de manera física, sino con... Bueno, no lo creo, ¿no? Pero de todas maneras, también pues, si echamos la vista atrás, históricamente, fíjate que la lectura en voz alta era un hecho normal, desde el siglo V a.C. hasta el siglo más o menos IV, V después de Cristo, es decir, durante 10 siglos se leía en voz alta y por tanto era una experiencia comunitaria. Es conocida la anécdota que registra San Agustín, ¿no? De San Ambrosio, cuando leía en voz baja y por tanto descubre que se puede hacer de otra manera, y desde el siglo más o menos IV, V hasta el día de hoy, claro, durante 15 siglos, hemos leído en voz baja, hemos leído porque el libro es un artefacto que nos obliga a hacerlo de esa forma, ¿no? A hacerlo de manera silenciosa, de manera recogida, solitaria. Ese artefacto nos obliga a relacionarnos con él de una manera determinada. Pero, sin embargo, también es cierto que hemos conocido los clubes de lectura, la lectura dialógica, la lectura compartida, y que es cierto que ahora las herramientas digitales nos permiten poner esos contenidos escritos en el medio de una comunidad que los comparte, que los comenta, que disponemos de herramienta para hacerlos y que probablemente los libros ahora o esos contenidos escritos formen parte de una conversación muchísimo más amplia. Y los enriquece, claro, ¿no? Que también es claro, los puede llegar a enriquecer. Sin embargo, yo no creo que lo podamos entender o debamos entenderlo en términos antagónicos. Muchos de nosotros vamos a seguir leyendo libros de la misma manera porque seguimos creyendo que son unos artefactos, unos contenedores capaces de sintetizar el sentido como ninguna otra herramienta lo hace y que por tanto tiene todo el sentido del mundo que sigamos leyendo libros como lo hemos hecho, pero también es verdad que disponemos de herramientas, de espacios, de plataformas en las que podemos comentarlo con otras personas, enriquecerlos efectivamente y a partir de ahí desarrollar nuevo conocimiento. Mucha gente que sigue teniendo la sensación que no se hace la idea, ¿no? Se imagina no tener un libro de consulta físico a mano. Sí. Supongo que depende de la utilidad, de lo que necesitemos en el momento, pero esta pregunta que le hacemos muchas veces a gente relacionada con el sector editorial, ¿van a desaparecer los libros físicos? Bueno, no tiene por qué desaparecer los libros físicos. Ten en cuenta que lo único que hacen los editores hoy en día o que deberían hacer es gestionar ese flujo de trabajo de manera digital. Ya lo hacen la gran mayoría, claro está. Y los editores lo que hacen hoy en día es pensar en todos los formatos en que un libro puede encarnarse, es decir, en multiformato, puede ser un libro en papel, como no, pero también puede ser una tableta digital o puede ser un libro electrónico, puede ser una plataforma web,
y multicanal. Ese libro o ese contenido se puede distribuir en canales muy distintos. Eso nos permite, como nunca en la historia de la humanidad, disponer de múltiples formatos y consumir aquellos que nos sean más apropiados, más pertinentes en cualquier caso. No tiene por qué desaparecer los libros en papel, porque disponemos de herramientas precisamente para racionalizar su impresión y su uso. Antes no disponíamos más que de herramientas de grandes imprentas, offset, que nos obligaban a hacer grandes tiradas, a distribuirlas de manera más o menos aleatoria en las librerías, pero hoy en día disponemos de tecnologías que nos permiten hacer una impresión perfectamente adecuada a la demanda. Por tanto, aquellos que queramos seguir consumiendo libros en papel, porque hemos nacido después de la invención de las tecnologías y por tanto nos siga apeteciendo hacerlo, pues no tenemos por qué renunciar a ellos. Es verdad que los nativos digitales, aquellos que han nacido después del invento de la tecnología digital, pues accederán a esos contenidos de una manera mucho más natural a través de los dispositivos digitales, porque para ellos es una mediación natural, para ellos una tableta no es un artefacto como puede serlo todavía para nosotros. No es un invento que vino luego. No es un invento, es una mediación, una ventana natural hacia esos contenidos, de la misma manera que para nosotros un libro es una mediación natural y sin embargo es un artefacto de la misma naturaleza que una tableta o cualquier otro dispositivo digital. Y otro de los asuntos que abordamos en este programa casi a diario, que es el de la reinvención, el del descubrimiento de nuevos caminos para la educación. Sí. Si relacionamos educación con bibliotecas, que obviamente hay un camino muy natural entre ambas palabras, digamos, entre ambos conceptos, ¿qué va a pasar? ¿Realmente las bibliotecas pueden hacer mucho para ayudar a la educación en esa revolución, en ese cambio? Fíjate, los espacios siempre encarnan ideas, ¿no? Son una encarnación de las ideas, y las bibliotecas escolares, desafortunadamente, hasta el día de hoy, casi siempre en las escuelas han sido espacios segregados, separados, donde los alumnos en todo caso iban puntualmente a consultar un solo tipo de información, que eran libros o las enciclopedias, es decir, el material que estuviese allí más o menos clasificado. Hoy en día muchos especialistas reclaman que esas bibliotecas, esos espacios se conviertan en el centro de las nuevas escuelas que estamos diseñando, ¿no? En nuevos espacios de aprendizaje, donde lo que se fomente sea el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por objetivos, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje crítico, es decir, un espacio donde los alumnos puedan disponer de toda clase de recursos informativos, no solo libros, también, pero no solo, donde puedan disponer de todas las herramientas necesarias para resolver los problemas que se les planteen y sean capaces de resolverlo de manera coordinada, cooperativa, de manera crítica, eligiendo y discriminando aquellas fuentes de información que sean más adecuadas para el objeto o el problema que se les plantea, y que lo hagan de la manera más autónoma posible, acompañados por sus profesores, que han convertido ese espacio en una especie de taller, ya no la llamaría biblioteca, sino un espacio multifunción, donde los alumnos pueden trabajar de manera coordinada y donde pueden disponer de todos los recursos de información necesarios para resolver los problemas que se les plantean. Ese espacio debe transformarse y convertirse precisamente en el corazón de la nueva escuela. Un espacio que, por otra parte, tiene que también prever rincones de trabajo donde la gente pueda aislarse, donde los alumnos puedan aislarse. El trabajo solo, autónomo, reflexivo y en solitario sigue siendo esencial, sigue siendo importante. Hay momentos en que uno debe separarse del grupo para trabajar en solitario. Pero es cierto que tiene que haber otros lugares donde, como este mismo espacio, ¿no?, en el que estamos ahora mismo, donde la gente pueda reunirse alrededor de una mesa, disponer de los recursos necesarios, trabajar cooperativamente en ellos, en pos de la resolución común. Claro, en pos de la resolución del problema que se les ha planteado. Y ese nuevo espacio, en el que ya hay muchas escuelas que ahora mismo están rediseñándolos, es el que probablemente vaya a ser la nueva biblioteca escolar. A falta de un nombre mejor, llamémosle todavía así. Claro, ¿no? Te iba a preguntar justo eso. Bueno, parece que de las pocas cosas que habría en común es el nombre. Se mantiene el nombre, pero el espíritu cambia mucho. Hablamos de un cambio que se va a producir en 5, 10, 20 años. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo espero que sea antes. Tenemos ya ejemplos en otros países, en los países nórdicos, en Estados Unidos, también en España, en donde muchas escuelas han decidido empezar a derribar sus muros, a derribar el espacio de sus aulas, o al menos hacerlo más orgánico, para que los alumnos puedan utilizarlo en función de sus necesidades, ¿no? Ten en cuenta que la pedagogía tradicional está basada en una compartimentación de los espacios, del conocimiento, de las asignaturas y del tiempo, algo que es absolutamente artificial, totalmente artificial, ¿no?, que obedece pues, a una concepción totalmente fabril del siglo XIX, una concepción industrial de la educación. Pero si nos vamos al siglo XXI, donde la concepción de la educación es completamente distinta, ¿no?, donde pretendemos desarrollar los talentos individuales de cada uno de los alumnos, donde pretendemos desarrollar sus capacidades críticas, donde
pretendemos facilitar las alfabetizaciones múltiples, no solo las centradas dentro del libro, ¿no? Donde pretendemos también fomentar el trabajo cooperativo, crítico. Bueno, necesitamos espacios distintos, ya no nos valen las clases, necesitamos que los profesores trabajen en que la relación de las asignaturas sea completamente transversal, el conocimiento no se divide, eso es una pura concepción artificial. Y necesitamos lugares donde todo eso pueda suceder. Todo esto se va a hacer, se nos acaba el tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarte si todo esto va a suceder con la ayuda con la participación ciudadana, con la implicación de todos, o esto lo van a poder hacer las instituciones por su cuenta, digamos. Claro, bueno, la participación ciudadana es esencial. En las bibliotecas, fíjate, por ejemplo, las bibliotecas municipales, normalmente la estructura tradicional era un lugar donde los ciudadanos iban a pedir prestado una serie de objetos que se llevaban a su casa, pero hoy las bibliotecas ya son otra cosa distinta. Primero porque la biblioteca es ubicua. En general, la biblioteca está en cualquier parte. A través de nuestros dispositivos podemos acceder a esos contenidos. Ya no está localizada en un solo lugar. El sueño del acceso universal a los contenidos se está cumpliendo progresivamente. Por otra parte, los ciudadanos con determinados tipos de herramientas digitales somos capaces de etiquetar los contenidos, de generar nuevas colecciones, de añadir conocimiento sobre el conocimiento y compartirlo con los demás. Disponemos de herramientas que nos permiten hacerlo. Y es más, podemos generar nuestras propias bibliotecas, es decir, lugares como Flickr, como SoundCloud, como YouTube, como otros tantos, que son más que bibliotecas. Hechas entre todos. Entre todos. ¿Y por qué las bibliotecas municipales no pueden formar parte de esa red de conocimiento, ¿no? Y agregar conocimiento a la red? Por tanto, la participación ciudadana es esencial, ya no son receptores meramente pasivos de esos contenidos, sino generadores a su vez de ellos. Pues muchísimas gracias por haber visitado la Aventura del Saber, Joaquín. Se nos han pasado volando los 10 minutos y bueno, hasta pronto.